Ok, hola y bienvenidos al webinario del NinjaTrader Ecosystem. Antes de empezar, me gustaría tomar un momento a comprobar la conexión del sonido y la imagen. Si se pueden escuchar mi voz y ver la imagen en el cuarto, por favor diga hola. Ok, ok, y avísenos si están teniendo problemas y mi compañera Juanita le va a ayudar en arreglar eso si estás teniendo problemas. Ok, muy bien. Parece que todos me oyen claramente. Mi nombre es Emanuel Villarreal y trabajo para el equipo de NinjaTrader Brokerage aquí en nuestra oficina de Chicago. Tenemos un gran evento especial para ustedes con Betty Rodríguez de Betty Trading. En este momento me gustaría poner una encuesta dentro del cuarto y la pregunta es, ¿usted utiliza NinjaTrader corrientemente? Por favor, presiona el botón verde si usted es un usuario de la licencia comprada o alquilada. Presiona el botón verde, anaranjado, perdón, si no están utilizando NinjaTrader. Pueden presionar el botón rojo si eres un usuario de la licencia comprobada por vida. Y presiona el botón azul si no están utilizando NinjaTrader al momento. Ok, se ve que muchos tienen la licencia gratuita ahora mismo. Ok, mientras que rellenas eso, me gustaría mencionar que es importante entender que hay riesgos sustanciales en el comercio de contratos de futuros. Usted debe considerar cuidadosamente si tal comercio es adecuado para usted y dependerá de sus circunstancias específicas y recursos financieros. Es posible perder todos los fondos depositados en su cuenta e incluso podrían ocurrir pérdidas más afuera de estas cantidades. Por favor, pregunte en brokeragesupport@ninjatrader.com para más información o para obtener una copia de la CFTC de divulgación de riesgos completo. También, por favor, recuerde que estos seminarios de formación no son una solicitud ni una recomendación, sino simplemente educativa. Ok, vamos a revisar la encuesta una vez más. Ok. Ok, se ve que muchos sí tienen la licencia gratuita y también tienen la licencia comprada de por vida. NinjaTrader es gratis para gráficas avanzadas, analíticas del mercado, estrategias automáticas, conectando a su proveedor de datos y para similar. Solamente cobramos cuando usted decide operar en vivo por medio de uno de nuestros brokers apoyados. Si no lo han hecho, me gustaría invitarlos a descargar NinjaTrader gratis desde ninjatrader.com. Ok, ok. Gracias de nuevo por su asistencia hoy y sin más preámbulos, es un placer dar la bienvenida a la sala del seminario de Betty Trader. Betty, bueno, ¿ya estás lista? Por favor, adelante. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se oye bien? ¿Me escucháis? Gracias. Bueno, buenas tardes, buenos días también a los del otro lado. No sé si buenas noches. Vamos a empezar la presentación. Muchísimas gracias, bueno, por la acogida que ha tenido. Veo muchísima gente. Espero poder, dar, daros alguna idea interesante que os pueda servir en el trading. Y bueno, sería es un auténtico placer para mí estar aquí hablando de trading en colaboración con el equipo de Ninja Trader. Ante nada, pues una pequeña presentación de mis inicios en el trading. Como veis, bueno, empecé en el 2008 a mirar estos temas de la bolsa y bueno, empecé la formación con FHI, no sé si la conocéis, aquí en España, en ese entonces. Luego pues estuve un par de añitos eh,
profundizando en el aprendizaje con esta empresa, con todo lo que ofrecía, hasta que conocí a la persona que luego pues ha sido la que me ha enseñado posteriormente todo lo que sé y aplico actualmente en el trading y lo que divulgo, y que es Paco Gómez. En el 2009 también empecé con mi blog de bettytrading.com, más que nada para compartir información como persona que empezaba en esta área del trading, y también con la plataforma de Ninja. Siempre he intentado pues ofrecer ayuda y a la gente que utilizaba el Ninja. Yo, bueno, con ya ciertos conocimientos informáticos se me hacía más fácil, y a través del blog pues también compartía información del uso de la plataforma. Fui de las primeras casi en utilizarla, y he evolucionado con ella y estoy súper contenta, no utilizo otra plataforma. Y bueno, y sigo ofreciendo ayuda gratuita en el blog también bueno, porque también aprendo mucho con las consultas que se hacen y eso, y bueno, un poco la finalidad del blog es pues ayudar tanto en el trading con las cosas que hago como en el Ninja, y así fue como empezó la colaboración que estoy realizando con Ninja Trader, y a través de la cual estoy haciendo esta presentación. En el 2011 es cuando empiezo realmente a enfocarme seriamente en la formación, en algo específico, y que era cómo operaba Paco, y bueno, me llevó sus años y todavía por supuesto sigo aprendiendo de él, estoy a su lado. Por eso también colaboro en la web de Precio y Volumen, es donde está Paco, donde podéis encontrarlo con su chat y con las tutorías que fueron las que me ayudaron, y a Enrique, que además fue también uno de mis primeros tutores en la empresa de FHI. Al final pues he terminado trabajando con ellos, colaborando con gusto con estas dos grandes personas, y bueno, es donde también me encuentro ahora. Este es un poco el resumen de, bueno, de mi historial en el trading. Esto es un poco más en detalle acerca de mi mentor, bueno, sobre todo una persona que lleva muchísimos años en el mercado, con una experiencia inigualable, y que sobre todo prácticamente lo que hace y lo que sabe, pues lo ha descubierto con su experiencia y sus años estudiando el mercado, y es el valor que tiene, ¿no? Y bueno, pues solo resaltar que todo lo que, bueno, que diga aquí de alguna manera, pues me la ha transmitido, me la ha transmitido él. Bueno, esto es una foto aquí para animar un poco la presentación, donde me siento muy orgullosa de estar aquí colaborando con Paco en una de sus presentaciones en Barcelona Trading Point. Bueno, ahora sí pasamos a lo que es el contenido de la presentación. Os agradezco que dejemos las preguntas para el final, porque hay muchísimas personas, y en el chat pues se me van a ir pasando seguramente algunas, y a lo mejor durante la presentación seguramente se darán respuestas a muchas de las preguntas. Esta, como habéis visto, pues se va a grabar la presentación, por lo tanto luego la podréis repasar. Y nada más, pues vamos a ver qué cosas, bueno, pretendo con esta presentación, ¿no? Un poco, pues dar a conocer la forma como opero, haciendo scalping, y también realizo operaciones tipo swing, sobre todo con acciones del IBEX, y el scalping lo hago en el futuro del mini SP. Es el mercado con el cual empecé a aprender, y el que sigo utilizando, porque bueno, digamos que si es un mercado que conoces y que va bien, pues ese conocimiento también tiene sus ventajas, ¿no? De saber cómo se mueve, cómo funciona a lo largo de todos estos años, pues
es una ventaja pues seguir con ese producto. Pues hablaremos, la presentación dice cómo entender el funcionamiento del mercado con precio y volumen. ¿A qué nos referimos con el precio? Bueno, el volumen ya sabéis de qué se trata, del indicador del volumen, el indicador más básico que hay sobre el volumen, las barras de volumen. Hablaremos luego de lo que realizo normalmente en la operativa, que utilizo, cuáles son las bases para operar, las zonas que consideramos importantes. Los niveles operativos son otro punto importante en nuestra operativa, tener soportes y resistencias preparados antes de empezar la operativa. Los gráficos que utilizamos varias configuraciones para operar, veremos cuáles son y cuál es la finalidad que tienen cada una de esas configuraciones, de esas temporalidades, qué tipo de operaciones hacemos, aunque realmente no os voy a hablar de un método para operar, porque precisamente en la presentación se trata de una forma de entender el mercado, luego el cómo operar, al entender cómo funciona el mercado, cada uno puede hacerlo como se sienta más cómodo, pero puede variar según cada persona. Ya es cuestión de ajustar a con lo que más uno se sienta cómodo. Aquí la idea es transmitir cómo con estas herramientas del precio y el volumen podemos entender lo que está pasando en el mercado y en función de eso tomar las decisiones de la operativa necesarias para tener éxito, que es lo que todos deseamos, por supuesto. Es una forma que me ha permitido conseguir la tranquilidad necesaria para operar, ya que el entender por qué están pasando las cosas, por qué el precio hace los movimientos que hace y saber en qué momento nos encontramos en un gráfico, pues te da una tranquilidad que yo no la había encontrado en las cosas que había visto antes, que permite pues eso, una operativa más lógica, más tranquila. Y bueno, también tengo algunos consejos según la experiencia que tengo, que tampoco, ya veis, desde el 2011 que realmente me he enfocado con Paco, pues tampoco son tantos años. En esto pues se puede aprender toda la vida, ¿no? Pero bueno, con la experiencia que he tenido, pues os he preparado de eso unos consejitos. Y también había unas preguntas de la presentación anterior que os recomiendo también si la queréis repasar, que bueno, es parecida a esta, solo que aquí intentaré ir más ya a la parte práctica, a ver si no me extiendo y podemos empezar a ver cosas ya en los gráficos. Algunas preguntas que se me hicieron y que se pasaron, las estuve mirando y bueno, preparé uno de los sliders con las respuestas a esas preguntas para que si las teníais pues sean contestadas también. Bueno, empecemos con el precio. ¿Qué hablamos, qué queremos decir con entender el mercado con el precio y el volumen? Bueno, cuando hablamos de precio, pensamos en principio en las velas o en las barras que utilizamos. Yo utilizo velas japonesas, las candlestick, pero bueno, esto aquí va a gusto, se pueden usar barras la idea es la misma, ¿no? Sí es cierto que nos fijamos en la forma de las velas, pero con el precio no queremos decir que estemos viendo que si esta vela tiene esta forma va a pasar esto, o sí que la tomamos en cuenta porque es algo que hace el precio, y de hecho la forma que tenga esa vela, según donde se encuentre, que aquí está la parte interesante, el contexto, me puede decir mucho o no me puede decir nada, ¿no? O quiere decir nada. La misma vela con la misma forma, dependiendo de donde esté, me puede dar mucha información o simplemente no ser útil.
Pues el precio, aparte de la forma que tiene la vela, pues lo que nosotros tomamos en cuenta dentro del precio es todo aquello que el precio dibuja. Entre ellos, pues, el contexto, las zonas importantes son, bueno, pueden ser muchas cosas, pueden ser las confluencias de una directriz con un soporte, una resistencia, una zona importante puede ser un máximo relevante, un mínimo relevante, una zona importante puede ser un máximo histórico, una zona importante puede ser una diagonal interna, una directriz que ahora ejerce diagonal interna, esa zona que marca esa diagonal interna. Una zona importante puede ser, bueno, puede ser un gap que haga el mercado. O sea, son, bueno, zonas importantes bueno, pueden ser todo este tipo de cosas que haga el precio, ¿no? Veremos algún ejemplo. ¿Qué más incluye el precio? Por supuesto, la forma como se mueve, ¿no? En impulsos y pautas correctivas, que son las figuras de continuidad o las de agotamiento, como los fallos, son muy importantes detectarlos. Otro factor que está dentro del precio son, bueno, las líneas horizontales, que son soportes y las resistencias, que veremos también un ejemplo de cómo se pueden, bueno, de por qué se trazan en los puntos que se trazan. Las líneas, todo este tipo de líneas que se pueden trazar entre los impulsos y las pautas correctivas. Voy a ir alternando entre el gráfico y la presentación para que vayáis viendo ejemplos. Bueno, aquí solo por si no queda claro qué significa todo esto de 0,2, 2,4, 0B, BH, pues voy a pasar un momento al gráfico. En este gráfico, por ejemplo, de 15 minutos, tengo marcado una figura de continuidad, una B y C. Por ejemplo, el B horizontal sería la línea entre el máximo, el origen del B, una línea horizontal es el BH, y el 0B, pues el origen del A y el origen del B, ¿no? La línea 0B. La línea 2,4 o la 0,2, por ejemplo, es la línea que se pasa desde el origen de un movimiento impulsivo hasta la primera corrección que está de ese movimiento. Si esto es un movimiento y todo esto es su corrección, la línea 0,2 pues sería esa línea que pasa por allí. Luego vendría un nuevo movimiento que puede estar subdividido, como en este caso. Y la línea 2,4, aquí no la tenemos. Puede que incluso esto ya sea parte de la corrección a este movimiento de subida, pero como no ha finalizado, no podemos trazar esa línea. Pero si, por ejemplo, dentro de esta pauta, aquí hay un movimiento, su corrección, otro movimiento, su corrección, pues esta podría ser una línea 2,4, que como vemos, es una línea que me ha trazado el precio, porque el precio ha pasado tanto por este punto como por este punto, y lo que estoy haciendo pues es pasar una directriz por esos dos puntos, y esa línea me da mucha información. Esto forma parte del precio. Lo que hablábamos de las líneas horizontales, pues aquí también tengo marcadas los 5 soportes y las 5 resistencias para el día de hoy. Pues esas son líneas que no están ahí por cálculos, veremos que son líneas que están allí porque nos basamos en que anteriormente el precio allí y el volumen pues han tenido un comportamiento que han hecho que esa línea sea importante. Que puede ejercer de soporte o de resistencia según donde se encuentre el precio. Vuelvo a la presentación. Luego están las directrices que las acabamos de ver en el gráfico anterior. Las diagonales internas, que son las directrices que luego pues ejercen en el sentido contrario a como antes era la directriz. Luego también veremos ejemplos. Los canales son otro ejemplo de
de lo que forma parte del precio. Por ejemplo, yo aquí tengo un canal trazado entre este punto, este máximo y este otro máximo, y este primer mínimo. Los canales los suele respetar el precio una vez que se han formado, y es importante pues tenerlos en cuenta. Y bueno, como veis, aquí seguramente me faltarán cosas, pero para que veáis ejemplos de lo que para nosotros quiere decir el precio, que no son solamente las velas, sino son todas estas cosas que hace el precio. Por lo tanto, son datos reales del mercado, no son calculados. Son pocas las cosas que nosotros usamos calculados, no solemos usar pivots. Alguna vez consideramos el FIBO 62, que sí que es un porcentaje calculado porque en los retrocesos o en las correcciones es un porcentaje que suele ser bastante común. FIBO 62 lo puede dilatar un poco, y bueno, sí que se toma en cuenta, pero siempre tomando en consideración el precio, lo que hace el volumen después que se encuentra en ese porcentaje, y sobre todo las zonas donde está llegando el precio en ese momento. No solamente fijarnos en el FIBO 62 porque es el FIBO 62, sino porque luego qué es lo que me está haciendo el precio en ese momento cuando está llegando está llegando a un soporte, a una resistencia, y el volumen sobre todo que va apareciendo o no en ese retroceso o en esa corrección. Bueno, esto es más o menos lo que involucra el precio. El volumen, como habéis visto en el gráfico que os mostré, son estas barras que están aquí debajo. Utilizo el volumen, o sea, como tal. Como veis, la forma más simple del indicador de volumen lo utilizo dentro del gráfico. Luego, si estáis interesados, en el blog tengo un vídeo en el canal de YouTube de cómo poder configurar el indicador de volumen para que esté en la misma ventana que el precio. Esto es algo que utiliza Paco, y que por supuesto yo también utilizo, y además pues también configurar el volumen de tal manera que no se vean aquí pequeñitos, sino que se vea de manera, así no me va a dar mucha información, se intenta ampliar, incluso se cambia el grosor y todo para que sea lo más amplio posible para poder comparar las barras de volumen que van apareciendo con las que tengo a la izquierda, y así poder sacar las conclusiones en relación a lo que vea también con el precio. Entonces ese es el volumen, y pues vale, sí que son los números de contratos intercambiados, pero lo que más nos interesa a nosotros, y esto es otra cosa que una frase copiada de Paco, el volumen es dinero, y sobre todo nos muestra que la actividad del profesional, porque si hay mucho volumen no lo pone cualquiera, ese volumen lo ponen los profesionales con una idea, ¿no? Con una idea, y además de sacarle provecho, ¿no? Por lo tanto, lo que nos interesa pues es entender, ver el volumen e intentar descifrar cuál es la idea que tiene el profesional, y por lo tanto posicionarnos en el mismo lado que ellos, claro está. El volumen, aquí veis que la escala la tengo a la izquierda, pero realmente es algo que le prestamos poca atención. Así aquí pone pues 50.000, 5.000, 3.000. Realmente le prestamos más atención a la comparación pues del volumen entre ellos, por ejemplo, más o menos en las mismas franjas horarias. Por ejemplo, las primeras 2 horas desde que abre el mercado a las 3:30, las siguientes, que son más flojitas, pues se comparan entre ellas, y luego la parte final de la operativa. También
miramos el after hour. Para nosotros antes de la apertura, todo lo que sucede en la mañana nuestra es importante. Fijaros que aquí, por ejemplo, se ve muchísimo volumen comparado con tal vez el volumen que tuvo en esta sesión durante el after. O sea, eso es una información importante. ¿Por qué hubo tanto volumen en este día cuando el precio pues llegó allí? Lo veremos por qué. Eso es o sea, el volumen allí, lo que me interesa es ver que ha tenido mucho más volumen que otros días, como por ejemplo en este caso también, que el volumen ha sido más normalito. Pues eso nos da muchísima información. También, claro, también se pueden comparar, por ejemplo, el volúmenes del inicio de sesiones con otros, pero realmente luego lo que nos va a ser útil es ir comparando el volumen que va saliendo, por ejemplo, ahora cuando empieza la sesión con lo que tenemos de atrás, porque aquí hay tan poco volumen, luego porque hay unos volúmenes que se pasan muchísimo de la media y hay otros que son más normalitos. Pues eso es la información que nos interesa y ver la forma que tiene lo que me está haciendo el precio con ese volumen. Por eso en la... Uy, me he dado cuenta que os estaba mostrando cosas en el gráfico y no estaba mostrando el gráfico. Bueno, ya lo siento. Eh, sí, lo siento porque como tengo que estar cambiando de aquí de botón no he mostrado la gráfica, pero ya os lo mostraré ahora cuando pasemos de nuevo a la parte práctica. Bueno, os estaba intentando mostrar, ahora sí veis el gráfico, bueno, que lo que realmente nos interesa el volumen. Os vuelvo a mostrar esta gráfica de 15 minutos. En el día, bueno, en el día de ayer ya veis que hubo muy poco volumen, hubo media sesión y como era festivo, pues prácticamente no se movió. Pero el día anterior, el viernes, si lo comparamos con el jueves, vemos que el jueves hubo muchísimo volumen en estos mínimos que hizo el precio comparado con el viernes. Bueno, el viernes no lo teníamos, pero si comparamos, digo, el lunes no lo teníamos, pero si comparamos con el día anterior, que es lo que teníamos en ese momento, nos damos cuenta de que este volumen es grande, ¿no? Comparado con lo que normalmente suele aparecer en el after. Si vamos para atrás, pues esa información para nosotros es importante, qué está pasando aquí, y además que bastante volumen, mucho volumen, y el precio no termina de caer, ¿no? ¿Cuál es la intención que tiene el precio allí? Porque hay tanto volumen y el precio, en lugar de caer, se queda aquí parado, ¿no? Pues eso es lo interesante de esto. Pues está ocurriendo, hay la aparición de mucho volumen para hacer el after. El precio que estoy observando, que está aquí parado, no se desplaza hacia abajo, por lo tanto no parece que haya intención con ese volumen de romper hacia a corto. Y pues de igual manera luego vemos cómo el precio pues se termina girando. También durante la sesión solemos comparar los volúmenes que van saliendo con los que tenemos a la izquierda. Por ejemplo, porque esto tampoco volumen aquí, luego hay volúmenes medios, luego hay volúmenes muy altos, y eso es lo que, bueno, realmente nos interesa con el volumen. Luego también os paso a la sesión, por ejemplo, anterior. El horario ya después de las 5 pues baja bastante el volumen, pero bueno, de igual manera podemos comparar ese volumen ya no con el del brokeraje inicial, porque suele ser más alto, pero entre ellos podemos compararlo, podemos apreciar que aquí ha salido un montón de volumen para lo que había salido previamente, bueno, hace media hora, ¿no? Además es constante, que también es una información valiosa, saber que constante quiere decir que aparecen varias barras de volumen alto, ¿no? ¿Y qué me está haciendo el precio? Pues está cayendo, pero no le vemos una intención de caer, ya que va como solapado el precio, ¿no? Pues eso es lo que nos interesa observar. El volumen, aquí estoy viendo una gran aparición de volumen, digo gran, si lo comparara con esto, a lo mejor diríais, pero si es poquito, pero lo comparo con lo que ha salido previamente en ese horario, más o menos después de las 6, que suele ser más flojito.
sí que se nota una aparición de volumen alto. ¿Y qué pasa con el precio? Pues termina girándose a largo. Ahí ha tenido reacumulación, han tenido compras. Eso es un poco lo que intentamos buscar con el volumen. Por eso aquí os muestro, el volumen es relativo, se compara con lo que ha salido con anterioridad, con el recorrido que ha tenido, con la zona que está llegando, a la que está llegando el precio, y lo que hace el precio a continuación. O sea, es una serie de cosas que tenemos que mirar, ¿no? No solamente que son 10.000 contratos, sino qué me ha hecho el precio cuando está llegando a esa zona, qué zona es esa, y qué hará el precio después. Pues en base a todo eso, pues empezamos a tener pistas de lo que realmente está pasando, y de buscar cuál es la idea que tiene el profesional, que es realmente lo que nos interesa. Bueno, pues el volumen es importante, pero la combinación con el precio, pues ya veis, ¿no? Es una manera muy interesante, pues, de poder entender lo que está pasando en el mercado. Bueno, ya pasando a la siguiente página, tenemos los tipos de volumen. Bueno, esta es una cosa que solemos hacer simplemente observando el gráfico, y lo que acabo de hacer, mostraros el precio, ver el volumen, lo que está haciendo el precio, la vela cómo es, qué es lo que ha hecho las siguientes velas, las anteriores. Pues con toda esa información podemos ir sin tener ninguna herramienta adicional, solamente lo que os he mostrado, las barras de volumen abajo y las velas del precio arriba. Podemos intentar tipificar que esta vela pues ha tenido compras o ha tenido ventas, o es una vela que no tiene una vela, o un grupo de velas, ¿no? Donde el precio ha mostrado que no tiene oferta o no tiene demanda. También pues puede haber volumen mixto. Sabemos que pues a lo que nos estamos refiriendo, si hay ventas o hay compras, son del profesional, ¿no? Si ha habido más ventas o más compras en esa vela, son las compras de lo que realmente nos interesa, que es del profesional. Entonces podemos ir de nuevo al gráfico, y os puedo mostrar ejemplos bueno, incluso de la sesión de hoy, a ver si ya podemos ir viendo algún ejemplo de qué sería una vela donde ha tenido ventas o donde ha tenido compras, ¿no? Por ejemplo, aquí observamos bastante, bueno, esto es el after, bastante volumen, y las velas son de poco rango, ¿no? Hay mucho volumen, el precio no sigue cayendo, más bien se gira a largo. Esto es una vela con desplazamiento, es una vela que llamamos de intención, porque tiene volumen y el precio se desplaza, y la vela tiene un rango amplio. Entonces, ¿cómo es posible que aquí haya tanto volumen, el precio se quede aquí parado y luego pues se gire, ¿no? Pues es porque en estas velas ha tenido compras que han hecho que el precio haga esta corrección, pues, a ese movimiento que tenía de caída. Luego, tal vez aquí vuelve a tener compras, y luego pues en estas, bueno, es que buscando un ejemplo de velas de ventas, podría ser esta, ¿no? Aquí esta vela podemos decir que tiene ventas. ¿Por qué? Porque, bueno, esta podría incluso ser volumen mixto, porque parece intención, porque el precio se mueve, tiene volumen alto, pero aquí ya ha retrocedido un poco, y a continuación el precio no termina de salir. O sea, aquí puede ser que haya algo ya de ventas en esta vela, podría ser volumen mixto, mayoritariamente de compras, pero algunas ventas, y esta ya con bastantes ventas. ¿Por qué? Porque tiene un volumen incluso más alto, que estamos hablando de volúmenes aquí del after, pero la idea es la misma. Es un volumen alto,
y por qué con todo ese volumen el precio no sigue, más bien ha retrocedido completamente, las dos velas que siguen retroceden completamente la vela anterior y el precio no hace nuevos máximos, pues ese volumen no puede ser de compras, porque si no el precio tendría que haber seguido subiendo, por eso etiquetamos esa vela como que ha tenido ventas. Y luego estas dos que están aquí con este volumen tan bajo, lo que me está indicando es que no hay intención de continuar hacia arriba. O sea, aquí he tenido venta y es que aquí además no hay volumen, no hay intención de seguir en el lado largo, además coincidiendo con esa directriz bajista y a continuación el precio se cae, pues con todas esas ventas que no solamente han salido aquí, sino probablemente han ido saliendo en, o sea, en el movimiento de subida. Algunas ventas podrían haber salido en esa vela y un poquito aquí también, pues con todas esas ventas, pues el precio termina girándose nuevamente a corto. Hemos dicho ventas, compras, ya hemos visto no demanda, que serían, bueno, no lo he dicho, pero esta no intención de seguir hacia arriba sería no demanda, velas de no demanda. Aquí, pues ventas también, porque el precio parece que va a salir hacia arriba y luego se recoge por completo y el precio continúa cayendo, pues ahí ha tenido ventas también. Y aquí incluso se vuelve a ver que no hay intención. Esta vela de aquí corresponde con esta barra de volumen de las más pequeñas, aunque aquí la veamos grande, lo que tenemos que comparar es con lo que ha salido antes. Y lo que ha salido antes, la única más pequeña es esta, pero luego la que sigue de pequeña es esa, es decir, allí ha tenido menos volumen y luego el precio además se ha girado, eso de nuevo es no demanda. Intencionalidad bajista, una vela con mucho recorrido y con volumen. Aquí empiezan a salir compras, porque el precio se va recogiendo y tiene volumen, pero no termina de caer o sea, aquí empiezan a aparecer las compras. Y así, bueno, podríamos estar aquí un buen rato, si luego tenemos tiempo, podemos continuar haciendo este ejercicio al final de la presentación. Pero vamos a seguir avanzando. De nuevo paso a la presentación. Bueno, habéis visto cómo podemos, con una herramienta muy simple, identificar si estamos teniendo ventas, compras, sin oferta, sin demanda en cada momento. Esto lo he hecho en un gráfico de 2 minutos, pero es igualmente válido en cualquier otro gráfico. Luego pasamos a la operativa. Ya hemos visto qué queremos decir cuando hablamos de precio y qué queremos decir cuando hablamos de volumen. Y ahora rápidamente, pero muy por encima, un poco las bases de la operativa que usamos para en el día a día. Primero marcamos lo que son las zonas importantes. Tenemos que tener identificadas las zonas importantes en diario y luego los niveles operativos en 10 minutos, aunque luego se vean en todos los gráficos. Voy a pasar de nuevo al gráfico para que veáis aquí el gráfico diario donde tenemos identificadas las zonas importantes a nivel ya de un gráfico como este, que es un gráfico mayor de diario. Vemos que esto es un punto importante donde el precio realizó el último movimiento alcista y donde de alguna manera el precio vuelve allí y además reacciona pues de esa manera como lo ha hecho. O sea, vemos que es un punto importante. Si vamos más atrás seguramente tendremos en el histórico también esta zona habrá sido importante, pero viendo lo más reciente, luego viendo realmente lo que nos interesa, que es pues todo este desplazamiento bajista que ha tenido el precio, incluso hasta llegar a este mínimo, como en esas dos oportunidades que llegó el precio allí, pues ha aparecido gran cantidad de volumen y el precio en este caso pues ha hecho esta corrección a este movimiento de caída y en este último caso que ha vuelto a tener volumen está haciendo de nuevo un rebote. Vemos que bueno, que es importante identificar esas situaciones
esas zonas en gráficos mayores. También tenemos esta zona que, como vemos aquí, también ha sido un punto donde el precio pues se ha girado, e incluso aquí, bueno, si fuésemos a analizarlo bien, podemos ver cómo el precio aquí pues se ha apoyado para seguir, aquí también se ha apoyado, y en este rebote también el precio ha hecho un máximo allí, o sea, es una zona importante. Bueno, pongo 1880, pero en dimensiones tan grandes es un rango lo que tenemos allí, es un área. El precio desde que ha hecho estos mínimos, que tenemos todo ese movimiento bajista, marcadas las directrices, como hemos comentado, importantes en el precio por estos dos puntos relevantes, y luego por estos otros, bueno, aquí hay más puntos incluso de toque, pero la idea es un poco pues este máximo relevante y este otro máximo. Cuando ya rompe hacia arriba, pues nos da la idea de que estamos en de que ha finalizado esa pauta bajista, y que empieza la corrección a ese movimiento de caída, y que una vez superado esta zona, pues la siguiente zona que tenemos es esta de aquí, que he puesto de 1940, pero es una zona, como vemos también, pues el precio en el histórico pues en varias veces o se ha girado, ha pasado con intención, se ha apoyado, o aquí que también pues ha sido el origen de este último movimiento corto, donde supera con intención. Un poco la misma idea que utilizamos para los niveles operativos, que es lo siguiente, ¿no? Estos niveles que marcamos aquí están basados en lo que ha hecho el precio previamente, ¿no? Si empezamos por ejemplo, por esta resistencia, pues el precio en este último movimiento alcista pues, ha hecho este máximo, allí ha retrocedido. Si ampliáramos un poco el volumen, veríamos que además pues ha tenido ventas allí, y aquí el precio no termina de superar esa zona. Aquí de nuevo estamos hablando, está puesto en ese dígito, pero puede perfectamente pues pasarse un par de puntos por arriba y por abajo, son zonas. O sea que aquí podemos decir que el precio aún no ha confirmado la superación de esa resistencia. De hecho no la hizo porque volvió a caer a la siguiente zona que hoy tenemos de soporte, que como vemos en esta caída además fue donde salió todo ese volumen para girarse hacia arriba, por lo tanto esa zona está allí, no llega a tocar el mínimo, pero es que por lo mismo que os acabo de decir, son zonas, se puede considerar que se ha girado en la zona del soporte operativo. Y de igual manera, si seguimos viendo el comportamiento del precio, porque esa línea está allí, pues que por allí llegó este último movimiento alcista, donde algo pasó, salieron ventas con las que tenía ya de antes, con esas ventas pues hizo esta corrección, el precio luego terminó superando esa zona con una vela de intencionalidad, se apoya en ella, incluso con nuevas compras, luego se queda sin intención de irse hacia abajo, sin oferta, y sigue. O sea, aquí se ve claramente como ese soporte está ahí por el comportamiento que ha tenido el precio y el volumen. Si seguimos para atrás, pues usaríamos las mismas ideas, las zonas donde el precio ha llegado con volumen, ha lateralizado o bien se gira, ¿no? Aquí una zona también donde hizo los máximos en la sesión anterior, pero no solamente por los máximos, sino por el volumen que salió, con que hizo la corrección. Además abre con gap, que también hay que considerar. Igualmente aquí es donde hizo el precio este máximo, se quedó aquí oscilando, luego superó con intención, ya vimos esa zona importante. Y si quisiéramos trazar alguna más por abajo, pues vemos, esta no la tenía puesta, la voy a poner ahora. ¿Qué observo aquí? Pues que el precio aquí ha llegado a un máximo, ha lateralizado, aquí parece que quería superar este máximo, pero al final no lo hace. Si miro el volumen, pues veo que hay bastante volumen ahí y el precio se gira, pues ahí tengo que poner
Por eso no lo pongo aquí en los máximos, porque anteriormente también tengo un máximo donde llegó el precio muy cerca de esa zona con volumen. Está en la misma zona, entonces mientras más toques tenga, pues mejor, pues lo pongo por allí. Veo que además aquí me ha hecho un back, o sea, y no ha logrado superar ese nivel operativo, ha caído, aquí lo supera con intención, lo cual también es fundamental para un nivel operativo, cómo se apoya en ese nivel, aquí, con volumen. Aquí ya puedo decir que lo ha superado y aquí en esta corrección también viene a buscar esa zona y además con nuevas compras. O sea, que así es como vamos trazando los niveles operativos. No son cálculos, como veis, es observar el precio y el volumen y buscar pues zonas donde además buscar una distancia más o menos equidistante donde él, bueno, tiene que ver con la volatilidad que haya en el mercado en el momento, en fin, que tomamos en cuenta pues eso, lo que hace el precio y la relación con el volumen. Siguiendo con la operativa, pues bueno, ya hemos hablado de las zonas importantes, de los niveles operativos, cuál es la tendencia que hay de fondo y la del día. Pues para eso tenemos todas estas configuraciones aquí. La tendencia de los últimos días era alcista, bueno, de los últimos 2 días, pero hoy la tendencia es bajista. La tendencia del día hoy es bajista, tenemos un máximo aquí relevante, otro máximo y tenemos máximos decrecientes, esa directriz corta, o sea, el día hoy es bajista. Pero estamos en un movimiento, el movimiento principal que tenemos de fondo es este que es alcista, que es de los últimos 2 días, todo este movimiento alcista. No se ve el gráfico, ahí lo siento. Vuelvo otra vez. Estaba hablando de la tendencia del día, que, bueno, os estoy explicando lo que usamos para la operativa, luego al final veremos lo que está pasando ahora mismo. La tendencia de los 2 últimos días es alcista, como vemos aquí, pues un movimiento, su corrección, otro movimiento, tenemos esa directriz que hemos mencionado, pero la tendencia del día de hoy es bajista. Tenemos un primer movimiento a corto, una corrección, otro movimiento, otra corrección, mínimo, máximos decrecientes, una directriz bajista, o sea, está clara que la tendencia del día es bajista, entonces miramos eso, identificamos la tendencia de fondo y la del día, pues la del fondo es alcista y la del día bajista. Identificar si estamos en un movimiento impulsivo o en una corrección, pues estamos en una corrección. En principio tenemos que pensar que estamos en una corrección porque tenemos un movimiento importante a largo y estamos una vez perdida esa directriz, estamos en lo que inicialmente tenemos que pensar que esto es la corrección al último movimiento de largo. Luego, no solemos operar las correcciones, al menos que éstas sean muy amplias, solemos esperar a operar en los movimientos impulsivos, que son los que son más dinámicos. Las correcciones son normalmente muy complejas, solapadas, y es difícil operar en esos movimientos. Y luego, pues ya veis todas los gráficos que usamos, las temporalidades, sobre todo para ver los que nos interesa en cada momento. O sea, en los gráficos mayores, las zonas importantes, en el de 60 o 240, las pautas del precio, los movimientos impulsivos que tengamos importantes por detrás, las directrices, igual que en 30-20, luego en las configuraciones más pequeñas, de 7-5 minutos, pues las últimas pautas de los movimientos del día, y en 3-2 minutos, pues es donde operamos, donde buscamos las entradas. Pues luego eso, pues ya con la operativa
Ya estamos. Y ahora el tipo de operaciones que utilizamos. Bueno, como os he dicho, esto no es un sistema, luego uno con lo que entiende, va entendiendo del precio y el volumen, pues va buscando luego hacer las entradas bueno, las que mejor nos vayan, ¿no? Nos sentamos más cómodos. Esto es una cosa bastante personal, por eso esto no es un método. Una vez entendí, lo que pasa es que al final luego terminamos un poco haciendo más o menos las mismas operaciones, ¿no? Pero luego las salidas y eso, cada uno las gestiona un poco eh, como, bueno, como esté más cómodo realmente. En los tipos de operaciones, pues buscamos operaciones. Sobre todo, lo más interesante es buscar operaciones que estén en movimientos que ya estén en marcha, en movimientos impulsivos. Por ejemplo, en este día que fue el anterior, el viernes, empezamos la sesión dentro de una corrección, probablemente como el día de hoy. Pues identificando eso, que estamos dentro de una corrección, pues evitar entrar en SC, por ejemplo, que fue un movimiento bastante solapado, con bastante volumen y poca intencionalidad, porque lo que están haciendo al final es acumular, y lo que a mí me interesa luego es ver cuando acabe esa corrección, cuando empieza el movimiento impulsivo, que es este, y al final buscar la entrada en ese movimiento, que como veis no tiene nada que ver esto con un movimiento de estos aquí solapado, y además que recorrido a corto tiene poco, sabiendo las zonas importantes. Estábamos en un máximo relevante importante, la directriz la teníamos allí, o sea, sabemos que muy abajo no puede ir para mantener esa estructura alcista. Lo que nos interesa es, bueno, incluso si esperamos a este primer movimiento, a esta corrección después de la acumulación sin oferta, pues buscar ese segundo movimiento largo. Estoy viéndolo en 15 minutos, pero luego pues vamos a 2 minutos y buscamos la entrada, pero en las configuraciones amplias, me ha vuelto a pasar. Lo siento de nuevo, me acabo de dar cuenta del gráfico. Esto es un problema con esto de que tengo que estar cambiando. Ya lo siento. Lo siento de verdad porque llevo un rato hablando y no mostraba el gráfico. Bueno, sí. Lo que quería mostraros en este gráfico era la idea de no buscarla, de intentar identificar que estamos en correcciones y esperar a que empiece el movimiento impulsivo para poder posicionarnos en ese sentido, que por ejemplo en esto, desde la sesión del viernes, que era alcista, ¿no? Teníamos ya este primer movimiento, esta corrección, en el after seguía con otro movimiento largo. Cuando empezó la sesión estábamos en este lateral que era correctivo a esa subida previa, teníamos esta directriz, sabíamos que el precio mucho más abajo de allí no debería ir porque es una zona importante, es el máximo anterior, la directriz, y luego observar lo que hace el precio cuando llega a esa zona con muchísimo volumen, pues esperar, tener la paciencia y ver incluso que se desarrolla este primer movimiento a largo, que ya es parte de ese movimiento impulsivo que viene a continuación de esta corrección. Y eso es lo que nos interesa, buscar incluso ese segundo movimiento a largo, después de que ha tenido esa reacumulación en una tendencia alcista y empieza el movimiento alcista, pues buscar posicionarnos en ese segundo movimiento, o ya en la formación de este primero también es otra posibilidad. Pero, y una vez que vemos que estamos en corrección, pues intentar no operarlos. Hay veces en que los movimientos correctivos son amplios y nos permite buscar ese segundo movimiento, por ejemplo, a corto, pero lo normal es que sean solapados y complejos y que son más difíciles de operar. Por lo tanto, es algo que normalmente no solemos hacer. Intentamos buscar los movimientos impulsivos. Y aquí pues pasa un poco lo mismo. Una vez ha perdido
esa directriz alcista, pues estamos en la corrección a esa última pauta alcista. Y ya veis el lateral que nos está dando aquí, o sea, no termina de caer. Han salido compras tanto aquí como, bueno, por lo que estoy viendo, no he seguido la sesión, pero por lo que veo de esa vela y el volumen no termina de caer con claridad. ¿Por qué? Porque está en una corrección que probablemente vaya a buscar finalmente ese segundo nivel de soporte, también porque si vemos aquí es una zona importante del máximo anterior, pero de esa manera compleja en la que se está desarrollando pues esta corrección, cosa que si nos metemos aquí, pues o eres muy hábil o lo más normal es que pues o tienes que estar muy rápido porque enseguida viene y corrige y se solapan. Aquí ya vemos cómo pues van saliendo volúmenes y va haciendo estas correcciones, y estos no son movimientos claros fáciles de operar. Es que ya se le ve que aquí no hay, viendo el precio sin haber visto la operativa, pero es que viendo nada más este movimiento con las velas como hace y el volumen que hay aquí, me está diciendo que están entrando compras y que sí, que pues va cayendo y irá dilatando los mínimos previos y eso, pero lo hace de esta manera escalonada que es complicado. O sea, hoy es un día que, es complicado. Bueno, sí, ha hecho un A, B y C, a un B y un C, corrección a este movimiento de caída. Incluso, bueno, se puede incluso verse aquí que no hay intencionalidad en el lado alcista, porque de los volúmenes más bajos, esa vela que está allí, ¿vale? Hace otro tramito corto, pero vuelven a aparecer las compras y así estamos. Ahora está haciendo una corrección que incluso podría ser a todo ese movimiento, porque ya me ha deshecho casi el último movimiento corto. En definitiva, esto es bastante complicado de operar, o sea, nada que ver tal vez con el movimiento luego impulsivo que nos ofreció el día anterior. O sea, esto es lo que me refiero, o sea, esto no tiene nada que ver, un movimiento impulsivo del viernes, el segundo movimiento, lo que estamos comentando, esto fue lo que os mostré en el gráfico de 15 minutos, la corrección, el C todo solapado, con volumen, llegando a esa zona de la directriz. O sea, aquí intentemos no, o sea, sabemos que estamos en una corrección, que por abajo tenemos una zona importante, además estamos viendo que el precio no tiene ninguna intención de caer, solapamiento en las velas, mucho volumen, el precio ahí atascado, llega a la zona donde tiene que llegar, se gira y aún así podemos esperar. Podríamos haber entrado aquí porque ya tenemos un primer movimiento, una corrección, y ya sabemos que cuando corta allí pues va a ser al menos otro movimiento proporcional al anterior, o sea, allí ya había entrada, pero si incluso queremos dejarlo pasar, tenemos luego que se ha formado esta pauta y toda esta corrección, un movimiento incluso mucho más amplio que este, en el cual podemos intentar entrar, ya habiendo confirmado este movimiento, esa corrección con reacumulación, y además velas de intencionalidad alcista, y en los retrocesos sin oferta, o sea, allí en cualquier momento pues intentar buscar ese segundo movimiento largo, que normalmente es proporcional al anterior, entre un 80 y un 100%, y muchas veces suele ser extendido, que es lo que nos interesa, ese segundo movimiento con intencionalidad, que fue respetando la directriz alcista, que esta es otra parte de la operativa que nos permite aguantar el stop, sabiendo que tenemos un primer tramo, una corrección, y que bueno, este es el 100%, al final dio algo más del 127%, un movimiento extendido, y que, bueno, a lo mejor a lo mejor aquí en este punto, habiendo hecho el 100% y llegado a la zona a un nivel operativo con todo ese volumen, pudimos salir, pero incluso aguantando un poco, viendo el comportamiento del precio en ese retroceso, pues habiendo entrado bien abajo, pues se pudo haber aguantado y hasta que perdiera esa directriz acelerada al final de ese segundo movimiento alcista. Entonces, bueno, eso es un poco lo que buscamos en las entradas.
entrada dentro de un primer movimiento impulsivo o dentro de un segundo movimiento, y las salidas pues en relación a si estamos entrando en un segundo movimiento importante, la salida muchas veces tiene que ver con la extensión del primer movimiento y de su corrección, y además el tipo de corrección, que no lo he dicho aquí, pero en la otra presentación sí lo comenté. Es importante ver, hay correcciones que le dan fuerza al movimiento que viene a continuación, hay otras que son más débiles, pues eso también hay que tomarlo en cuenta para que cuando entre en ese segundo movimiento ver hasta dónde puedo aguantar esa operación. Por supuesto, si sale muchísimo volumen, puede que todo ese segundo movimiento no lo haga de una, sino que lo vaya haciendo con movimientos y correcciones, y que no queramos aguantar esas correcciones, pues salimos cuando hay volumen y luego esperamos a la corrección y nos volvemos a incorporar. Bueno, en cuanto a la operativa, aparte, bueno, de los objetivos que ya he comentado, que van un poco en relación a los movimientos anteriores, también a la llegada a zonas importantes, también al volumen que va apareciendo, pues lo resta pues el stop, que normalmente entre 1,5 y 2 puntos, y pues hacer 3, máximo 4 operaciones en cada media sesión. Por ejemplo, en 2, 3 horas, pues hacer pocas operaciones, pero de estas que sabemos que nos van a dar un buen movimiento y con confirmación. Eso nos hace estar mucho más tranquilos y además pues hacerlo más eficiente. Y a ver qué nos queda por aquí. Bueno, esto dejo esto aquí para que lo leáis si queréis. El consejo es, pues, ya sabiendo que hay algo que funciona, como, bueno, este es un ejemplo, pueden haber otras cosas que funcionen. Yo pues solo una vez que he descubierto esto, bueno, había descubierto otras cosas antes, pero esto pues me ha dado la tranquilidad y es lo que sigo desarrollando hasta ahora y utilizando tal cual como lo aprendí desde el inicio, y cada vez estoy más convencida de que vamos, es bueno, muy importante para poder entender el mercado y operar con tranquilidad. Una vez que consigues aquello que sabes que funciona, pues dedicarle tiempo, sobre todo mucho tiempo personal a entenderlo, y no estar cambiando de ideas, sino darle tiempo, porque estas cosas pues tardan en asimilarse. Yo estuve bastante tiempo asimilando, entendiendo el volumen, y luego me llevó otro tiempo más los movimientos del precio, y aún así seguro que todavía tengo muchísimo que aprender, pero más o menos para irnos defendiendo, pues sí que lleva su tiempo, tener paciencia, que esto pues necesita experiencia también con los gráficos, una rutina de análisis diario. Una vez que pasa la operación, intentar entender qué es lo que ha sucedido, y bueno, ya podéis leer allí las cosas que, bueno, que os recomiendo en base bueno, mi experiencia. Las preguntas las dejaré para el final, y ahora pasaremos al gráfico para, bueno, terminar de ver alguna cosa que queráis de lo que ha pasado, hoy, porque bueno, ya llevo rato explicando un poco el funcionamiento, bueno, cómo solemos operar, y pues para mostraros bueno, un poco la operativa de lo que sería la operativa de hoy. Bueno, este es el gráfico de 15 minutos que os he ido mostrando. Lo importante, que ha perdido esa directriz del movimiento alcista principal que ha tenido desde el giro en los mínimos, y luego pues ir trazando las líneas que vayan importantes, que vayan apareciendo, pues desde el origen del movimiento hasta el primer máximo, luego esta que pasa por la corrección que me ha hecho a este movimiento. Bueno, está puesto esto así, pero podría ser todo esto un A, un B y un C, y estar haciéndome un nuevo movimiento a corto. Pues esas directrices son importantes, yo las intento trazar de tal manera que me aparezcan en todos los gráficos.
una vez que sabemos que estamos en una corrección, pues buscar y ver si hay alguna posibilidad. Ya he comentado que todo lo que es correctivo es complicado, pero bueno, os he dado un ejemplo. Bueno, en el after teníamos este último movimiento a corto con compras tanto aquí como aquí. Esto ha hecho que el precio hiciese este rebote. Viene, bueno, a la zona esta del máximo anterior, se puede decir. Van apareciendo ventas, de hecho empieza la sesión con ventas, se ve por lo que he comentado del volumen y el precio que se recoge. Hace este primer movimiento a corto, pero complicado, solapado. Aquí todavía no veo yo entrada. Hace esta corrección. Casi llega al máximo anterior, pero podría ser la corrección. Hace un nuevo movimiento a corto, que de la manera como se gira tampoco es fácil incorporarse, porque esto es mucha verticalidad, al menos que, bueno, que lo tengamos claro. La zona que era, las ventas que ha tenido y cómo aquí se queda sin, voy a poner un momento la cruz, aunque sé que esto me hace retardar un poco aquí, vemos que aquí se quedó sin demanda en ese intento de ir para arriba, pues allí cuando corta, bueno, podría haber sido una posibilidad de buscar ese segundo movimiento corto, pero sabemos que estamos metiéndonos en una corrección y enseguida empieza a entrar volumen y las velas a recogerse, a ver cuánto aguantamos allí en esa situación, viendo este tipo de velas que realmente mucha intención de caer no me están diciendo que tienen, ¿no? Pues con esas compras hace de nuevo una corrección y aquí se vuelve, bueno, he dicho que era un A, un B y un C, y se vuelve a quedar sin demanda, de nuevo una vela con una barra de volumen de las más bajas de toda la sesión, vuelve sin demanda, pues vale, pues puede ser otra posibilidad de buscar el corto, pero ya vemos lo que ha sido, enseguida pues vuelven a aparecer las compras, 4 velas con muy poco rango y bastante volumen. ¿Qué voy a hacer allí? Ya tengo que salir, me estoy dando cuenta de que está entrando volumen y que el precio no sigue cayendo, pues ahí tengo que salir. Cuando el precio entra volumen y el precio se para de esta manera, pues hay que salir. Empieza la corrección y ahora probablemente pues estemos más bien en la corrección a toda esa caída, a todo ese movimiento de caída. Puede ser que me esté haciendo el A, el B y ahora un C, que parece que vuelven a salir algo. Aquí volvieron a salir compras en esta corrección que tuvo, que puede ser un B y un C. Esto aquí aumentó el volumen, la vela se recoge, eso son compras. Y pues bueno, aquí hay otra posibilidad si lo veis así, pero ha entrado, bueno, lleva un cierto recorrido, han aparecido volumen, ha hecho un primer tramo, ha hecho una corrección en A, B y C, pues puedo buscar el segundo movimiento a largo, pero tampoco es que este movimiento haya sido muy extendido. Luego tengo que atenerme a lo que me vaya a dar, o sea, este es un movimiento que prácticamente ya me ha dado el 100%, que puede ir un poco más arriba, pues sí, pero que... Y si va, pues perfecto, pero que sepamos que lo primero que tenemos que esperar es más o menos la proporción del movimiento anterior, que si luego me da más, pues perfecto, ¿no? Yo, bueno, más o menos es lo que os quería decir. Está desarrollando eso, un segundo movimiento a largo, pero de todas maneras la tendencia sigue siendo bajista. Y para la proporción que tiene el movimiento de subida, pues puede que le quede corrección. Esto podría no ser suficiente para corrección a todo ese movimiento de subida. O sea que podemos estar un buen rato aquí en una pauta lateral correctiva a ese movimiento de subida. Que en esa pauta haya movimientos que
que intentemos aprovechar, como, bueno, como hemos visto, tanto estos movimientos a corto, voy a quitar la cruz porque se pone lento, como una vez que ha hecho este movimiento, hemos visto todas esas compras, que haga un primer movimiento, una corrección con nuevas compras, buscar ese segundo, pero también tener presente que estamos en tendencia bajista y que puede ser simplemente eso, corrección a este movimiento, todavía ni siquiera ha superado el último máximo relevante que es este, se puede quedar por allí, incluso por ahí tenemos esa directriz bajista y seguir lateralizando o seguir a corto, ¿no? Y esa es un poco la idea, pero creo que, bueno, se ha visto el comportamiento que ha tenido aquí el precio, por ejemplo, y lo que en relación a ese volumen. Hemos tenido, bueno, yo lo suelo marcar incluso así con esas flechas, flechas hacia, bueno, no era hacia arriba, era hacia abajo. Bueno, estas flechas de no demandan que han tenido aquí para buscar ese movimiento corto, pero eso, conscientes de que estamos entrando en una pauta correctiva y como vemos, tampoco va entrando volumen y sabemos que no le queda mucho a ese movimiento. Va haciendo esos volúmenes son para hacer esas correcciones hasta que luego con todas esas compras que ha tenido aquí más las que ha tenido aquí pues hace una corrección mayor que es la que está haciendo pues ahora. Bueno, voy a repasar un poco las preguntas ahora si queréis eh, comentarme alguna cosa que queráis que... Voy a pasar la presentación. Un momento que también tenía unas preguntas de la presentación anterior, que a lo mejor os pueden también servir. Me preguntaban por libros, cursos. Bueno, de libros, en mi blog he puesto un artículo con algunos libros que yo he leído que tienen algunas cosas que en común con las cosas que hacemos, pero libros exactamente de lo que hacemos, pues va a salir ahora uno que Enrique ha preparado, creo que sale en abril, pero hasta ahora no teníamos un libro que fuese exactamente de lo que hacemos. Sí que hay cosas de volumen que se pueden coger de algún sitio, otras cosas de pautas del precio. No es precisamente Elliott, es un Elliott un poco más práctico y operativo. Bueno, ahí lo podéis encontrar. El libro de Enrique, incluso tenía por ahí un enlace, es del método de Wicos, pero que bueno, que sí que bueno, servirá como una buena base para lo que hacemos. La presentación ya sabéis que la podéis acceder luego en un enlace de YouTube, está en el canal de NinjaTrader Ecosystem, está una lista de reproducción para videos en otros idiomas y en español, y está la presentación anterior, si queréis también mirar allí. Ya sabéis que no es un sistema, que es una manera de entender el funcionamiento del mercado y por lo tanto todas estas cosas del drawdown y la gestión monetaria ya va a depender un poco de cómo queramos utilizar esta filosofía para luego operar. Yo os he dado un ejemplo, pero se puede hacer de muchas otras maneras. También me preguntaron sobre las ganancias, pues esto es un ejemplo que, bueno, publicó Paco en un libro donde cuenta su biografía de traders de Ana Oliva, donde, bueno, dice que tiene estas ganancias mensuales, pero bueno, esto lo vemos cada día. Las personas que lo conocemos a él sabemos que con esta forma de entender el mercado es difícil tener un día, podemos tener días en que no ganemos, pero perdedores en sí, sabiendo lo que está haciendo el precio y buscando esos movimientos confirmados es difícil, ¿no? Si no es con una operación, con otra, pues terminamos pues haciendo un día de provecho, y sobre todo hay días en que simplemente como por ejemplo hoy, pues podríamos decir, pues no operamos porque estamos en una situación en que, bueno, me prefiero esperar, ¿no? En esos días también se gana. Cualquier consulta que tengáis me podéis escribir al correo que tengo aquí, bettytrader@gmail.com.
que no se quede por responder, que no me haya dado cuenta, pues me podéis escribir sin problema. Y ahora pues pasaré a mirar lo que escribís en el chat. Si Ninja 8 está en español, cualquier pregunta de Ninja, está Manuel, que fue la persona que inició la presentación, que es de Ninja Trader Brokerage, que os puede responder. Preguntan por ahí Heikki Nashi, yo solamente uso las velas como las habéis visto, normales y con el volumen abajo. Bueno, no veo preguntas. ¿Por qué en tu gráfico diario tiene 1440 minutos en vez de 1440? Bueno, la verdad es que 2 días, pero es lo mismo. De hecho, creo que ya en la versión 8 del Ninja funciona bien el gráfico diario. Esto es algo que traía del Ninja 7, que era mejor ponerlo en minutos, aunque fuese diario, pero creo que en esta versión ya funciona bien. Es un gráfico diario normal. Betty, aquí estoy. Creo que Sí. ya tenemos que irnos, si no hay nada más. Bueno, estoy viendo Gracias de que no, nuevo. no me está... Sí. No, sigue. Si quiere, nomás. No, que sí. un- Estoy terminando de ver si hay alguna otra pregunta, pero veo bueno, si tomo en cuenta las divergencias de volumen, si las tomo en cuenta, no suelo determinar que una vela tiene compras o ventas por el color de la vela, sino por lo que hace la vela. Aquí, por ejemplo, por las velas que tienen pequeños rangos y volumen alto y el precio luego a continuación se gira, pues digo que son compras y las velas son rojas. O sea, no me fijo en el color de las velas, me fijo en su cuerpo, en el tamaño, en dónde cierran, el volumen, a dónde llegan, lo que hace el precio a continuación. Las divergencias, si las miro, aquí por ejemplo tienes una divergencia, ¿no? Entre este mínimo y este mínimo, una divergencia de volumen. Pues de todas maneras ya os digo, como ya nos estamos en el tiempo ya de finalizar la presentación, cualquier duda me podéis escribir y ya os iré respondiendo sin problema. Gracias por atenderme y espero bueno, que hayáis podido tener algún provecho de esta presentación, que era la idea de estar con todos vosotros. Muchísimas gracias y que tengáis buen día o buenas tardes. Gracias, Betty. Otra vez me gustaría dar un gran saludo especial a Betty Trader para una gran presentación. Ninja Trader Ecosistemas es el placer de patrocinar estos eventos asociados semanales como un servicio de valor añadido para nuestros clientes. Espero que encuentren estos eventos útiles y esperamos que nos acompañe en el próximo evento. Una vez más, gracias por pasar el tiempo con nosotros. Disfruta el resto de su día y esperemos verte en futuros seminarios web. Además, he puesto mi información aquí en el chat. Otra vez lo voy a poner. Me puedes añadir al Skype o por el email cualquier duda o pregunta que tendrás de nuestra plataforma o de nuestra brokerage. Aquí estoy para ayudarle también. Otra vez, muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.